Entonces a abrir las Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, Lucas 19, del 28 al 38. Hace unos 50 años aproximadamente, un hombre tuvo a su hija, y teniendo su hija 2 años aproximadamente, él hizo un contrato con un banco para ir ahorrando semana tras semana un dinero para los 15 años de su hija. Este hombre dio puntualmente su dinero, y llegado el día para preparar el festejo de los 15 años de la vida de su hija, ya tenía todo el dinero preparado para la fiesta. Y esta jovencita tuvo por parte de su padre una provisión tan grande que su fiesta resultó bastante alegre, bastante hermosa, diríamos, y yo diría que hasta muy bendecida, porque si ustedes saben que cuando hay unos 15 años, generalmente el día del festejo de los 15 años o el cumplimiento de los 15 años casi siempre no es el sábado, que es cuando se celebra, ¿verdad? Sino es en lunes o en domingo o hasta jueves o viernes, pero casi nunca coincide con el día verdaderamente de la fiesta. Bueno, esta fiesta estuvo fabulosa porque hubo provisión de parte del padre y previsión de parte del padre de esta niña. Bueno, así, hermanos, en la Biblia vamos a ver una cosa maravillosa acerca de esta semana que estamos celebrando nosotros. En la Biblia vamos a ver el día de hoy cómo Dios en su palabra nos muestra que no solamente el día de muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba profetizada, sino completamente toda la semana y todas las fechas de la semana. Todas las fechas de la semana. Y que se cumplió tal y como estaba profetizado muchos siglos antes de que se cumpliese en la vida de nuestro Señor Jesús el evento en el cual Él vino a cumplir la palabra del Padre, que era salvación para el hombre. Así que el día de hoy, el título de mi estudio, o del estudio para ustedes, es La última semana de Jesús. La última semana de Jesús. ¿Y qué es lo que con qué propósito yo hice el estudio de esta semana y de este día? Es para que comprendamos, ¿verdad?, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba profetizada y se cumplió en tiempo y forma, es decir, tal y como la Escritura había profetizado acerca de nuestro Señor Jesús. Y lo que vamos a ver hoy, espero que sea maravilloso para ustedes, porque las maravillas de nuestro Dios a través de la Escritura nos va haciendo que aumente nuestra fe y nuestra confianza de que todas las promesas que Él ha hecho en la Escritura se van a cumplir en nosotros, no porque nos comportamos bien, no porque seamos unos excelentes cristianos, que lo somos, ¿verdad? Algunos dicen, yo creo que no, pastor.
Pero no es por eso, hermanos, el Señor no va a cumplir su promesa por lo que somos nosotros, sino por lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. Amén, amén, Y amén. porque hemos confiado en sus promesas y hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Solamente por eso, porque Él es fiel y verdadero. Bien, entonces para esto vamos a abrir entonces Lucas capítulo 19, versículo 28 al 38, y ahora sí les voy a cansar. Les voy a empezar a cansar para que ustedes aprendan lo que se siente estar aquí parado 1, 2 o 3 horas. Y ahora no nos vamos a sentar en toda la predicación. El único que predica soy yo, nada más. No hay pastoras aquí. Bien, entonces vamos a estudiar, vamos a leer del versículo 28 al 38 y me van a ayudar y en el último nos juntamos, ¿sí? Empiezo yo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Juntos, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bien, ahora vamos a explicar brevemente este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo había llegado a las afueras de la ciudad de Jerusalén y manda a sus discípulos, a 2 de ellos, a que traigan un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un burro chico, y él es montado en él y entra en la ciudad de Jerusalén. Este acto es un acto que los reyes llevaban a cabo, los reyes de Israel llevaban a cabo cuando venían de una lucha en triunfo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba entrando a la ciudad de Jerusalén como un rey en victoria. Amén. Estaba entrando para mostrar a su pueblo que su rey ya había llegado. Amén. Y todos estaban ahí alegres. Y vamos a ver cómo este día, hermanos, muchos ya lo saben, otros no lo saben, pero este día fue domingo. De ahí que la iglesia oficial llame a ese domingo, Domingo de Ramos. Porque pasaban nuestro Señor Jesucristo y detrás de él los que le seguían y toda la gente en un acto que yo estoy seguro que es el Espíritu Santo el que provocó en ellos, ¿verdad? Este sentimiento, empezaron a aventar flores y ramas para que caminara y pasara por él el rey de Israel. Y sabemos que después de unos cuantos días pasaba otra cosa muy, muy terrible, pero en ese momento todo el pueblo de Jerusalén echaba sus mantos, ¿verdad? Para que pasara por encima de ellos, montado en el pollino, el rey de Israel. Y entonces,
este día estaba profetizado y lo vamos a ver, y que se va a cumplir todo esto en una profecía que viene desde el Viejo Testamento. Para esto vamos a orar, Padre, en esta mañana en que su pueblo se reúne, Señor, en esta conferencia que dada por los hermanos que nos han hecho favor de visitarnos, aunque sabemos que esta es casa de ellos, y que usted, Señor, su pueblo es casa para todos los que aman su llegada. Padre, le rogamos y le pedimos que haya sabiduría de lo alto y que todas las cosas, Señor, que vemos en su palabra y veamos el día de hoy, sea para que aumente nuestra fe en que las promesas suyas se van a cumplir. No importa el tiempo, no importan los siglos, Señor, pero todas y cada una de las profecías de su escritura se van a cumplir una a una, y ya muchas se han cumplido. Le rogamos y le pedimos que aumente la fe de su pueblo en todas las promesas suyas, porque tenemos en usted la palabra profética más segura. Padre, yo le doy las gracias esta mañana por la presencia de mis hermanos, pero más por la presencia de su Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, de todo esto, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, ya los hizo sufrir bastante, ¿verdad? Y lo voy a hacer sufrir más todavía. Un hermano me dice que ya no me va a invitar a su iglesia porque yo les pego muy duro. Digo, no, yo creo que no, pues hasta se duermen. Si les doy duro es para que despierten, ¿verdad? Bien, muy bien, hermanos. Vemos. Entonces vamos a ver cómo todo esto, la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, está profetizado en la Biblia. Para esto vamos a ir primero a Génesis, hermanos, por favor, vamos a Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1, 3 al 5. Vea. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana ¿un qué? Un día. El primer día, ¿por qué es el primer día? Vean el versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? El día segundo. Es decir, la luz vino, ¿qué? En el primer día. Ahora, pregunta retórica, es decir, una pregunta que yo voy a contestar. Nosotros sabemos cuál es el primer día de la creación. ¿En qué día de la semana? ¿Qué día es de la semana? ¿En qué día empezó el Señor? Domingo. Si son 7 días y el séptimo día es el sábado, entonces el primer día de la semana es domingo. Tomen en cuenta mucho esto. Domingo es el primer día de la creación. Vamos a ahora Éxodo 12. Nuestro Señor ya había sacado al pueblo de Israel iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, no lo había sacado, lo iba a sacar. Y le dice a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Díganle esto que les voy a decir a toda la congregación de Israel. Díganle lo siguiente, vean versículo 12:3 de Éxodo. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo,
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ahora vean versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Bien? Veamos. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés, mire hermana, escoge el día, ¿qué? El día 10, el día 10, un cordero, y el día 14 lo van a sacrificar. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien, vean. Ahora vamos a regresar. Pero vamos a regresar a Lucas 19. ¿Sí? Y aquí vamos a entender por qué podemos hacer cultos los domingos y no el sábado necesariamente, ¿verdad? Bien, entonces vamos a regresar a Lucas. Para esto voy a hacer un dibujo para que vayamos explicando. Siempre, hermanos, lo gráfico es más entendible que lo etéreo, ¿verdad? Que las puras palabras no bastan a veces. Pongan mucha atención, por favor. Dice, vamos a entender esto, ¿verdad? El estudio es Lucas 19, del 28 al 38, y vamos a ver el título, dijimos la última semana de Jesús. Bien, para esto quiero que pongan mucha atención. Vamos a hacer unos cuadros para ir explicando esto. Aquí, si quieren hacer el cuadro, háganlo y pongan la letra, pero no lo pongan en medio del cuadro, sino en la línea vertical. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Sí vemos? Bien. Ahora, quiero que vean esto. No solamente es la fecha, en que nuestro Señor Jesús tenía que morir, sino curiosamente desde Éxodo, ¿me podría alguien decir en qué día salió el pueblo de Israel? No fecha, sino en qué día de la semana salió el pueblo de Israel de Egipto. El 14. También, no. Salieron en el primer día del mes de Nisan. ¿Sí? Y en el día 10 iban a escoger, ¿verdad? Perdón, no en el día primero, en el día 10. En el día 10, En el 10, porque fue cuando se celebró la Pascua. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? En el día 10 de Nisan salió el pueblo de Israel de Egipto. ¿Y en qué día? Vamos a ver ahorita, aunque no lo dice la Biblia, pero lo vamos a ver que sí, que fue en un domingo. En un domingo. Y que curiosamente, muchos siglos después, pero no es curioso, hermanos, todo tiene el control de Dios. Un Dios sabio que todo, absolutamente todo,
Así como tiene control sobre los días y las fechas, así también tiene control sobre tu vida, sobre toda la vida de los cristianos y sobre la vida de todos, aunque no sepan de Él, o aunque no crean en Él. Pero todo está bajo el control de Él. Entonces, en el día en que salió el pueblo de Israel de Egipto, fue 10 de Nisán y fue un domingo. ¿Sí? Ahí a poco el pastor sabe tanto, no. Ahorita vamos a ver. Bien, entonces, fíjense bien. Para esto vamos a ir a Marcos. Vamos primeramente a Marcos 16. Marcos 16, 9. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuándo resucitó nuestro Señor Jesús? ¿Y qué día es el primer día de la semana? Domingo. Entonces, aquí, este es el día que nuestro Señor Jesús resucita. ¿Sí vamos viendo? Bien. Ahora, dice la Escritura, vamos a Lucas vamos a ir a Mateo. Primero vamos a ir a Mateo. Mateo 12, 40. Vamos a ver cosas muy interesantes aquí, mis hermanos. Fíjense bien, esto ya estaba profetizado por nuestro Señor Jesucristo, pero ya también venía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y ¿qué? 3 noches. Entonces, nuestro Señor Jesús está hablando con los fariseos, ¿verdad? Está hablando con los escribas, está hablando con todos aquellos que iban tras de Él, pero que no creían en Él. Y les dice: esta generación perversa no va a tener señal, ¿verdad? Porque le estaba pidiendo una señal, Y nuestro Señor Jesús les dice, en Lucas, dice: no van a tener señal. Inmediatamente le dice uno: danos señal. Bueno, entonces está hablando nuestro Señor Jesucristo con estos incrédulos y les dice: esta generación no va a tener señal más que una, la señal del profeta Jonás. Vamos a ir. Ahora, quiero que comprendamos esto, hermanos. En nuestro Señor Jesús se cumplieron más de 150 profecías. Más de 150 profecías. Y solamente durante su semana última. Eso quiero que comprendamos. Y en realidad nuestro Señor Jesús no les estaba diciendo en cuanto a la vida o lo que Él les estaba mostrando a través de sus palabras. Él dijo: la única señal que yo les voy a dar es que yo voy a morir y voy a resucitar en 3 días. Esa es la señal grande para Él. Pero en realidad todas las señales que estaban en el Antiguo Testamento daban testimonio de que Jesús era el enviado del Padre. Sí, sí lo vamos entendiendo. Entonces, en realidad ya había muchas señales. Se estaban levantando muertos, se estaban limpiando leprosos, estaba recuperando pies y manos a los cojos y a los mancos, estaba dándole luz a los ojos de los ciegos, estaba resucitando a mucha gente. Y entonces esa era la señal de que Él era el enviado de Dios. Profetizado en Isaías, profetizado en todo el Antiguo Testamento. Pero la generación perversa, una igual a esta, hermanos, una generación exactamente igual a esta, era la de nuestro Señor Jesucristo y la de los tiempos de Noé. Igual, en todos los sentidos. No es que yo creo que la más perversa es esta.
porque tenemos más palabra, la Biblia está escrita en más idiomas, está difundiéndose más la palabra, pero la gente no cree. Entonces, dice nuestro Señor Jesús que Él va a ser la señal, o va a ser en Él la señal del profeta Jonás. Para esto vamos a ir a Jonás, por favor. Jonás 1:17. Jonás, se nos anda perdiendo. Bien, Jonás 1:17, por favor. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Ahora, quiero que vean esto. No dice la escritura cuándo fue el día, ¿verdad? Pero lo vamos a saber ahorita, el día en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. La mañana, ahí en Marcos dice que resucitó el día domingo por la mañana. ¿Sí? La señal era 3 días y ¿cuántos? 3 noches. 3 noches. La primera mañana, la segunda mañana y la tercera mañana. 3. Ahora, ¿cuántas noches? 3. 3. El Señor muere el jueves a las 3 de la tarde. 1:17. La 1 noche del jueves al viernes. La segunda noche del viernes al sábado. Y la tercera noche del sábado al domingo. Ahí está. Para los que estudian hebreo y sabemos todos los que estamos involucrados en la Biblia que hay un calendario lunar en los judíos, y la explicación aquí, el que quiera puede preguntar a través de YouTube, ¿verdad? En cuanto al horario de un día a otro, pero eso ahorita, para no meterlos en problemas, es así, lo vamos a poner ahí. Y aunque sabemos que el jueves empezaba en la tarde del miércoles, lo que vivió nuestro Señor Jesús del sacrificio, y también hay una explicación bíblica para ello, fue durante la mañana, no durante la noche del jueves, aunque el jueves empieza desde el miércoles, ¿verdad? Desde el miércoles, ¿sí? O sea, todo eso tiene explicación, pero es más tedioso esto. Pero aquí está, es en jueves, por la tarde, se cumple la escritura, una noche, segunda noche, tercera noche, primera mañana, segunda mañana, tercera mañana. ¿Bien? Ahora bien. Ahora vamos a regresar nuevamente a Éxodo 12. Vamos a ir otra vez a Éxodo, por favor. Éxodo 12. Éxodo 12. Dice, el primer día, el día 10, ¿verdad? Dice que el día 10. Bien. Sabemos que nuestro Señor Jesús murió durante la Pascua del pueblo judío. ¿Cuál es el día que se celebra el Cordero Pascual? ¿Cuál es? ¿Qué día? ¿Qué fecha? El 14 de Nisan. Entonces, sabemos que fue un 14 de Nisan. ¿Sí? Miércoles sería ¿qué? 13. Martes. 12. Lunes. ¿Y el domingo qué sería? Día 10. Cuando le tomamos. ¿Ya lo vemos? El 10 se escogería. El 10
se escoge el ¿qué? Cordero. El cordero. Y miren, véanlo, hermanos. El pueblo el pueblo judío estaban victoriando ¿a quién? Al rey. Estaban escogiéndolo, estaban viéndolo como el escogido de Dios. Y el Cordero de Dios, él lo escogió, no el pueblo. ¿Sí? Nada más el pueblo era un reconocimiento a esa elección de parte del Padre. Sí, vamos entendiendo. Entonces, el día 10 de Nisan, pero no equivocarme en cuanto a ¿verdad? Nisan, el día 11, lunes, martes 12, miércoles 13, jueves 14. Ahora, en cuanto a lo que dicen los evangelios, en cuanto a que había un día de reposo y que la iglesia oficial a veces se equivoca y que dice que es el sábado, el viernes, el día del sacrificio, no cuadra, ¿verdad? No cuadra. Y la razón es que en esa semana había un chabatón. Los que han estudiado hebreo saben que es un chabatón. ¿Cuál es el chabatón? Es un día de fiesta que cae en viernes durante la celebración de los judíos, y entonces ellos tienen un día de reposo que es el sábado. Ese es el día de reposo y es sábado. Bueno, cuando hay un día que cae en sábado, el festejo lo recorren al viernes y entonces se llama Shabbatón. ¿Sí? Es decir, en esa semana tienen ¿qué? 2 días de reposo. Sí, vamos entendiendo. Y por eso la confusión en los evangelios. Pero el que estudie hebreo y la historia del pueblo judío entenderá que esa semana hubo un Shabbatón, ¿sí? Por eso es el día de reposo. Bien, pero el 10 de Nisan es el día que el pueblo de Israel, el pueblo judío en este caso, estaba, ¿verdad?, escogiendo conforme a Éxodo 12. Vean nuevamente, vamos a hablar más acerca de eso. Vean el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en las tierras de Egipto, diciendo: este mes, el mes de Nisan, ¿verdad?, os será principio de los meses para ustedes. Será este el primero en los meses del año. Es decir, en realidad el pueblo judío tendría que tener el primer mes de su calendario, no solamente religioso, sino también el civil, ¿verdad?, en el pueblo, en el mes de Nisan. Es el que debería de ser. Pero ellos tienen un calendario civil y un religioso, y sobre el que guían sus vidas es en el civil. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien, entonces ya vemos que Dios ya nos había dicho primero que en domingo era ¿qué? La luz. Miren, para esto ahorita vamos a rezar nuevamente a Éxodo 12, pero vamos a ir a Lucas 4. Y tiene que ver con esto, aunque no está hablando de esto aquí Lucas 4, porque aquí en Lucas 4 está hablando cuando empieza nuestro Señor Jesús con su ministerio, ¿verdad? Vean, dice el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ya lo vamos viendo? Ahora vamos a rezar a Mateo. Mateo, por favor.
Vean. Mateo 4:14. Desde el 13. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Vean esto, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo ¿qué? Asentado en tinieblas, ¿vio qué? Empieza nuestro Señor Jesús, su ministerio, y ahí empieza la luz. ¿Vamos viendo? Ahora, ok. Vamos a regresar entonces a Éxodo. Éxodo 12. Dice, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, véanlo aquí, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El padre de familia iba a escoger un cordero, ¿verdad? Sin defecto ni ninguna mancha, y lo iba a escoger de entre su ganado. Y iba a haber quizás varios de sus corderos grandes y sin mancha y sin defecto, pero dice, lo tienen que calcular de tal manera que alcance para toda la familia, que no sobre ni sobre, ¿verdad? Lo más seguro es que iba a sobrar, pero bien. Y entonces les dice, vean el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ahora, miren, hermanos, nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y el que se tome de entre las ovejas o de las cabras también tiene una explicación espiritual. Nuestro Señor Jesús en la cruz se llena de todo el pecado de nosotros. De todo el pecado de nosotros. Nosotros cargamos en Él todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Toda la humanidad cargó sobre Él. Y de ahí que se puede escoger también de entre las cabras. ¿Sí? Bien. Y luego dice, y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14. Sacrificio. Ahí está. ¿Sí? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué? ¿Quién? Toda la congregación de Israel. También nosotros estábamos ahí. Lo inmolamos, hermano. Inmolar quiere decir sacrificar. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Había 2 tardes. La primera tarde era a las 12 del día. La segunda tarde a las 3 de la tarde. ¿Verdad? El Señor empezó su sacrificio a las 12 y murió a las 3 de la tarde. ¿Entre las 2 qué? ¿La inmolación a qué hora fue? Entre las 2 tardes. ¿Verdad? 12 del día y 3 de la tarde. Entre las 2 tardes. Bien. Fíjense bien todo lo que se está cumpliendo, Bien. Ahora vean el versículo 9, 12:9 de Éxodo. Y quiero que para los que leen y estudian bien la Biblia, los animales tienen pies o patas. Patas. Pero vean que dice 9. Vean, es profético esto, Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Símbolo de qué? Ahí, ¿qué símbolo de qué es? Fuego.
Oh, asada, estaban sacrificando al animal. ¿Qué va a pasar en el infierno? ¿Qué va a estar? En un lugar que arde con fuego y azufre. ¿Sí? Sino asada al fuego, su cabeza ¿con quién? Con 10 pies. Caray, yo no sé que los animales tengan pies. Sí, vamos entendido. Sí, vamos, pero dice ahí con sus pies. Es profético, hermanos. Está hablando del Cordero de Dios. Con sus pies y sus entrañas. Ahora, está hablando del Cordero de Dios. No está hablando de cualquier cordero, ¿eh? Está hablando del Cordero. Por eso dice pies, no dice patas. Sí, en otras partes sí dice patas, pero aquí dice pies. Sí, vamos entendiendo. Porque iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Ahora, con respecto a lo de asada al fuego, vamos a ir a en su lugar aquí en Éxodo, y vamos a ir rápidamente a Primera de Pedro. Para los que dicen que no hay infierno, Primera de Pedro 3:18. Para los que dicen que no hay infierno, cuando alguien me dice no hay quien haya regresado del infierno, o que me diga no hay quien haya regresado del cielo, ¿verdad? 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, sufrió y padeció una sola vez por los pecados, padeció por los ¿qué? Por los pecados de nosotros, no los de él, porque él no tuvo pecado. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿a dónde fue? Al infierno. El infierno no es lo último, ni es tampoco el último lugar de tormento, ni es el más terrible, ni tampoco es el lago de fuego. Es la antesala del lago de fuego, pero no es el lago de fuego. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, ¿hay un infierno? Sí. Y a él fue nuestro Señor Jesucristo. Los últimos 3 días, aquí, cuando muere nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo queda aquí en la tierra, pero su espíritu va al infierno, ahí está. Luego resucita, su cuerpo dice que fue, su espíritu vivificó nuevamente a su cuerpo y empieza la resurrección. Bien. Es el día en que va María Magdalena, y ve que el cuerpo de nuestro Señor ya no está a donde lo habían dejado, ¿verdad? Bien, entonces, el Señor estuvo 3 noches en el infierno, un lugar donde nos tocaría a cada uno de nosotros, pero Él fue para que nosotros no fuéramos. Y fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bien, vamos a regresar a Éxodo. Éxodo 12. Vean versículo 12-18. Éxodo 12-18. En el mes primero, que es el de Nisán,
comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. ¿Sí lo vamos entendiendo? Fíjense bien. El Señor empezó la creación ¿en qué? En domingo. Creación. En el 14 dice que empiezan los ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué es la fiesta de los panes sin levadura, hermanos? La fiesta de los panes sin levadura es la fiesta de los cuerpos santos. Cuando nuestro Señor Jesús estaba con los apóstoles celebrando la última cena, Él dijo, este cuerpo, ¿verdad? Era la noche de, ¿verdad? Este cuerpo es el pan, ¿verdad? Que ustedes van a comer. Y mi sangre es el vino que van a tomar. ¿Sí lo vamos a entender? Entonces la fiesta de los panes sin levadura es la fiesta de los panes, de los cuerpos santificados. Tu cuerpo está santificado no por tus actos, no por tus obras, está santificado por la sangre de Cristo. ¿Sí vamos a entender? Bien. Y además, santo no solamente quiere decir estar limpio, sino también quiere decir escogido. Los que estaban con nuestro Señor Jesucristo eran los discípulos. Nuestro Señor Jesús no va a venir por los conociditos, ¿eh? Los que lo saludaron, los que le dijeron, pásame tu teléfono y te llamo después. No, es por los que verdaderamente le han seguido, por sus discípulos. Y la Escritura dice allá en Juan 8, que si creyéremos y hiciéremos todas las cosas que Él ha dicho, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Sí vamos a comprender? Y Él va a venir por discípulos. ¿Sí? Por iglesia. Bien. Ahora, el 14 empieza la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, panes limpios. ¿Sí? Y termina ¿cuándo? El día 21. Día 14, día 15, día 16, 17. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. 16. 18. Perdón, 18, ya me estoy equivocando. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense bien. Empieza la obra en de creación, pero empieza la obra de salvación ¿en qué? En jueves. Salvación. Y termina ¿cuántos días? Quiero que vean esto, ¿cuántos días hay del domingo a domingo? ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 8. No, ¿cuántos? 7. ¿Cuántos? 7. Tan mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empezó en domingo y terminó en domingo. Ahora, símbolo. ¿De qué es símbolo? Primera, la obra del Señor empezó
en domingo y terminó la creación en el séptimo día. Pero la otra creación, la creación espiritual, nueva semana. Nuestro nacimiento, hermanos, es un símbolo de nueva semana. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque eso es más profundo. ¿Sí? Entonces, ya vemos, domingo es la entrada triunfal del Señor. El jueves, el sacrificio. La multitud que el domingo le estaba vitoreando, que le estaba enalteciendo, que le estaba reconociendo, que le estaba poniendo, ¿verdad?, el manto, el símbolo del manto a los pies de Jesús, quiere decir, te pongo mi vida, te pongo mis bienes, te pongo todo lo que tengo a tus pies. Pero el jueves, esa misma multitud le estaba injuriando, le estaba ofendiendo, le estaba escupiendo, le estaba maltratando. A veces, así es el humano, hermanos. Así es el humano. A veces en nuestro corazón estamos enalteciendo al Señor, ¿verdad? Y unos cuantos días después, dice la Escritura, que por causa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por nuestros actos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros, en cada acto, quiero que vean esto, nuestro Señor Jesús murió en la cruz hace 2000 años. Pero cada uno de nuestros actos es como una aguja que se clava en él. Fíjense bien, en un acto que se llama escatología o escatológico, cada uno de nuestros pecados que cometemos es como si claváramos un alfiler en su cuerpo. Cuando tú tienes intención de pecar y no lo haces, estás evitando ese alfiler en el cuerpo de Cristo. ¿Sí lo vamos entendiendo? Lo estás evitando. Ya no llega al cuerpo de Cristo. Bien. Entonces, el jueves es cuando muere nuestro Señor. Resucita en domingo. Y la obra de Dios, todo, aquí coincide con Éxodo 12, se cumple. Primera creación, segunda creación del hombre, nuevo nacimiento. Ahí está. Muerte, ¿verdad? Evangelio, vida, muerte y resurrección de Jesús, lo mismo que tenemos que tener nosotros. Cuando el hombre cree en el Evangelio, entonces tiene el nuevo nacimiento. No creo, no nazco. No creo, no muero. Pero tampoco tengo nuevo nacimiento. Vamos a regresar a Lucas. Vamos a revisar Lucas 19.
Vean versículo 39. Y miren, hermanos, quizás el pueblo de Israel, en su ser, en su interior, estaban viendo todo esto. Todo esto. ¿Qué día? El domingo. ¿Sí? Pero ahora vean el 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Diles que no hagan tanto escándalo. No es para tanto. No, y miren, hermanos, es interesante esto. Los que conocen de la Biblia pero no la creen son estos. Así, exactamente. Creen lo que les conviene, lo que les gusta, lo que les agrada, ¿verdad? Tenemos un invitado en nuestro WhatsApp, ahí el hermano Enrique y yo. No digo, pero ahí tenemos uno de esos. Y dice, y él, nuestro Señor Jesús, respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, si estos que saben el Evangelio y lo han creído, y me están reconociendo como su Salvador, me están reconociendo como su Rey, me están entendiendo como el enviado del Padre, ¿verdad? Y que soy su Rey, si estos callaran, hablarían las piedras. ¿Bien? Y se está refiriendo en ese momento a los judíos. Y ya sabemos que las piedras, ¿quiénes son? ¿Verdad? Ya sabemos. Espero que el hermano Ever ya haya escuchado esa predicación. ¿Bien? Bien. Entonces, dicen, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Bien, vamos a Isaías. Miren, otra profecía más se cumple. Isaías 56. Isaías 56, 7. Vean, fíjense bien. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. ¿En mi casa de qué? Los llevaré a mi santo monte. ¿Cuál es el santo monte? ¿Cuál es el santo monte? El monte de los olivos. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración para todos los pueblos. ¿Ya lo vamos viendo? Vean, vean el versículo 45. Pero antes vamos a regresar al versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama ¿de qué? De los olivos. ¿Sí? Todo esto está en el mismo cuadro, ¿eh? Ahora vean el versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, ¿qué? Mi casa es casa de oración. Pero ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Estaba diciendo exactamente y cumpliendo la profecía de Isaías 56, 7. Esta casa es llamada casa de oración. El mismo versículo. Bueno, bien. Vamos a Juan 16. Juan 16. Juan 16, 19 al 20. Juan 16,
del 19 al 20. Nuestro Señor Jesús, hermanos, fíjense bien, en esta semana, cuando es apresado por la noche del miércoles, del jueves, del miércoles, los discípulos todos se fueron por sus lados, ¿verdad? El único que lo siguió a un poquito de lejos fue Pedro, ¿verdad? Pero todos los demás se fueron. Ahora, cuando llega la crucifixión, todos estaban agazapados. Yo creo que decían, como a unos 10, 15, 20 metros, decían, ahí está el Señor en la cruz, ya, que no sepan que yo soy su discípulo porque me van a matar, y estaban agazapados, y yo creo que le decían aún, atrásito, ¿verdad? O a lo mejor andaban usando tapabocas. Así hay muchos cristianos, bien. Entonces, y miren, hermanos, el Señor les había dicho, pero en ellos, aunque se estaban agazapando, no acercándose, porque el único que se acercó fue Juan junto con María, ¿verdad? Entonces, estaban agazapados y viendo de lejos, pero nuestro Señor Jesús sabía que en el corazón de ellos sí había dolor, ¿eh? Con miedo, pero con dolor. Y vean el versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis. Dice, fíjense bien, él está diciendo esto unas horas antes del sacrificio, por la noche. Y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿verdad? Refiriéndose a su muerte y después a su resurrección. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Cuándo? Dentro de unas cuantas horas. Y el mundo se alegrará. Miren, hermanos, esto es, soy aguafiestas, ¿verdad? Así me dicen que soy aguafiestas. Siempre doy la pedrada después de la caricia. El mundo, hermanos, aunque no lo crea el mundo y aunque no lo crean los cristianos, el mundo se alegró. Y hoy estamos viéndolo después de esta pandemia, que se supone que todo mundo, después de ver las desgracias que están pasando en el mundo y todos los pueblos con luto, ¿verdad? Y en lugar de estar en oración, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor protección, que el Señor nos perdone, porque esto es parte de un plan de Dios, ¿verdad? Para que el hombre también reflexione y pida clemencia y pida misericordia. Pero ¿qué pasa? Miren, está Acapulco abarrotado. Cancún está abarrotado. Las playas de Estados Unidos abarrotadas. Las playas de Brasil, de Francia, están abarrotadas. El mundo se alegró. ¿Sí? Y estamos celebrando, ¿qué? Semana Santa. Muerte, sepultura de nuestro Señor Jesucristo. El mundo se alegró y se sigue alegrando. Aunque después nos llamen que somos unos santuchos, que somos aguafiestas, que somos condenatorios, yo no entiendo cuántas, pero la escritura se cumple. Lo dice, y el mundo se alegrará y se seguirá alegrando por meses y años para irse a la pachanga en lugar de estar clamando a mí, ¿verdad? Pero aunque vosotros estéis tristes en esta semana, en estos últimos días, ¿qué va a pasar? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. El mundo aparentemente anda llorando. Aparentemente. Pero anda en pachanga. El cristiano no anda en luto, porque nosotros tenemos un Dios vivo, no uno que se quedó en la cruz,
no uno que está todavía sufriendo ahí, no, murió y resucitó y está vivo y está a la diestra del Padre. Amén. Ahí está. Por eso estamos contentos. Y quizás llegará el momento en que la predicación o el estudio se nos rueden lágrimas, pero hermanos, es de alegría porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Y Él está y va a venir por su iglesia, por sus hijos, por su pueblo, por los dos pueblos a los que Él prometió salvación. Y aunque los hermanos judíos no lo entiendan todo o no lo comprendan, pronto lo van a comprender y también van a ser salvos junto con nosotros. Su tristeza que tienen ahora se va a ver recompensada y se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Vamos a ponernos de pie. Señor y Dios, esta mañana a través de este estudio, Señor, usted nos muestra todas las maravillas que su palabra tiene acerca de la última semana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea este estudio, Señor, haciéndonos más precisa las cosas que usted quiere que su pueblo sepa. Que sea su Espíritu Santo, Señor, mostrando todas aquellas dudas y aquellas cosas que no comprendíamos durante la última semana de vida de nuestro Señor Jesús en este mundo. Y que aquella tristeza, Señor, que tenemos por causa del pecado, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra cobardía, por causa de todo aquello, Señor, que nos aqueja en el mundo, se convierta en gozo, porque en nosotros ha llegado la luz que es Jesús. En esta tarde, Señor, yo le ruego y le pido por todos aquellos que viendo las predicaciones de la palabra suya, lleguen al arrepentimiento, reconociendo su pecado y reconociendo que nada puede lavar al hombre más que la sangre de Cristo, porque Él es el Cordero de Dios que fue sacrificado para el perdón de los pecados. Y así como su pueblo, Señor, se libró de la muerte terrenal, ahora confiando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestra muerte espiritual viene a ser vida y vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, yo le doy las gracias de todo esto y se lo agradecemos en el nombre precioso y poderoso de Jesús, para la gloria y honra suya. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues